No estoy completamente seguro de en qué momento todo comenzó a derrumbarse. Tal vez fue cuando aún era un niño y escuchaba a mi padre hablar sobre formaciones rocosas que ocultaban secretos ancestrales. O quizás cuando mi madre volvía a casa con cuadernos de notas repletos de observaciones que solo ella lograba descifrar. Crecí dentro de esa obsesión, viendo a dos científicos entregar sus vidas en la búsqueda de algo que a nadie más parecía importarle. Y cuando ambos murieron, primero mi padre, atrapado en el derrumbe de una cueva, y luego mi madre, consumida por el silencio y el luto, supe que la responsabilidad ahora recaía sobre mí. No era solo ciencia, era un legado. Durante años, la lucha no fue solo contra lo desconocido, sino contra algo aún más despiadado: la burocracia. Sin el prestigio que mis padres habían construido, lo único que quedó fueron solicitudes de financiamiento rechazadas, puertas cerradas y miradas condescendientes de académicos que consideraban mi investigación como un capricho sentimental. Pasé una década deambulando entre instituciones, acumulando informes, hipótesis y evidencias que siempre parecían insuficientes. Sabía que los Andes albergaban algo y necesitaba estar allí para encontrarlo. Así que cuando finalmente obtuve la concesión de un financiamiento considerable, aunque condicionado por inversionistas que exigían garantías incluso antes de cualquier descubrimiento, sentí un amargo sabor de victoria, mezclado con la certeza de que aquello era solo el principio. Tal vez era paranoia o agotamiento. Pasé tanto tiempo luchando por recuperar este proyecto que, cuando finalmente lo tuve en mis manos, la sensación de triunfo se desvaneció demasiado rápido. Había algo en los documentos firmados, en las cláusulas ocultas dentro de páginas técnicas, que me hicieron dudar. Pero ya no podía echarme atrás. La expedición se organizó con precisión, aunque siempre hubo factores que escapaban de nuestro control. El equipo, conformado por profesionales experimentados, estaba compuesto en su mayoría por escépticos sobre la validez de la misión, pero aceptaron el trabajo porque la paga era generosa y al final del día solo se trataba de otra excavación. Brasil, a cargo del equipo técnico, fue el único que me miró con algo más que profesionalismo. «Tus padres eran leyendas», dijo en nuestra primera reunión. «Veamos si estás a la altura de su nombre». Durante los meses previos a la partida, estudié cada documento una y otra vez, cada fragmento de información que mis padres habían dejado. Entre mapas, registros de muestras minerales y notas olvidadas, había una constante: un énfasis insistente en un punto específico de los Andes, un sitio de excavación que prácticamente nadie, salvo ellos, había tomado en serio. Un lugar que, según mi padre, podría redefinir nuestra comprensión sobre la evolución humana. Palabras grandilocuentes para una ciencia que se tambaleaba sobre sus propias suposiciones. El día del viaje llegó sin la emoción que esperaba sentir. El frío de la altitud ya se hacía notar incluso antes de aterrizar en el pequeño aeropuerto más cercano a la base montañosa. Desde allí, el trayecto continuaría por caminos accidentados, cargando equipos pesados en mulas y vehículos adaptados al terreno hostil. Cada kilómetro recorrido solo reforzaba la sensación de que estábamos entrando en un territorio que no quería ser explorado. El aire seco y filoso de los Andes siempre había parecido una advertencia silenciosa. Las montañas, imponentes e indiferentes, nos observaban con quieta solemnidad. A medida que atravesábamos pequeños pueblos, noté cómo las miradas de los habitantes se posaban en nosotros con una mezcla de curiosidad y desconfianza. En uno de los poblados, un anciano se acercó a uno de los vehículos. Observó detenidamente las cajas de equipo antes de fijar la vista en Brasil
y decir algo en quechua. Nuestro guía local tradujo con cierta vacilación. Dijo que no deberían estar aquí. El campamento base se instaló al pie de la cordillera, lo suficientemente alejado de los senderos transitados para evitar curiosos, pero lo bastante cerca para que el acceso al sitio de excavación no agotara nuestros recursos. Con la llegada de la noche, la temperatura descendió de forma brutal, convirtiendo el suelo en una superficie helada y traicionera. Los primeros días se dedicaron a organizar lo esencial: suministros, áreas de descanso y la construcción de un pequeño laboratorio improvisado, pero las verdaderas dificultades pronto superaron nuestras expectativas. El sitio arqueológico que mi padre había documentado en la década de 1980 ya no era el mismo. Lo que debía ser una estructura preservada por la escasa erosión de la región ahora resultaba irreconocible. Parte de los soportes que él y su equipo habían instalado estaban destruidos, expuestos a décadas de clima inclemente. Las estructuras señaladas en los mapas simplemente habían desaparecido, como si la montaña las hubiera devorado o movido de forma anómala. Era como si la propia Tierra hubiese decidido ocultar su pasado. Algunos miembros del equipo comenzaron a dudar de la legitimidad de los registros. ¿Y si nunca hubo nada aquí? La pregunta quedó suspendida en el aire, pero no respondí. No hacía falta. Yo sabía lo que mi padre había visto. Sabía lo que mi madre había dejado en sus notas, en las incontables noches de insomnio dedicadas a descifrar algo que nunca tuvo tiempo de explicar. Estábamos en el lugar correcto. Solo necesitábamos cavar más profundo. Al despuntar el alba, el campamento se vio enfrentado a un problema inesperado. El terreno parecía haber cambiado. Algunas de las marcas de posicionamiento que habíamos trazado la noche anterior se habían desplazado ligeramente, como si algo bajo la superficie se hubiera movido durante la oscuridad. Brasil inspeccionó el equipo en busca de alguna anomalía, pero al no encontrar nada fuera de lo común, atribuyó lo sucedido a la dilatación del hielo provocada por las fluctuaciones de temperatura. Quise creer que estaba en lo cierto. Era la explicación lógica, la única que tenía sentido. Sin embargo, una duda se instaló en mi mente y desde ese momento no me abandonó. Los primeros días estuvieron dominados por la logística. Transportar suministros hasta un lugar tan remoto ya era un desafío, pero reconstruir un sitio arqueológico en ruinas lo hacía todo aún más complejo. Cada pieza de equipo requería ser trasladada con extremo cuidado, y las improvisadas rutas de transporte eran constantemente interrumpidas por tramos intransitables de roca y vegetación. Contábamos con mapas antiguos que indicaban los accesos construidos en la década de 1980, pero muchos de ellos se habían vuelto inutilizables. Algunos caminos simplemente habían desaparecido. El equipo trabajó sin descanso para recuperar el sitio. Durante el día, el calor resultaba tan implacable como el frío nocturno, y el esfuerzo físico se convertía en una carga insoportable debido a la altitud. El aire enrarecido nos obligaba a calcular cada movimiento con precisión para conservar energía, pero los trabajadores no tenían ese lujo. Debían partir la roca, estabilizar el suelo, erigir puestos auxiliares y desenterrar los restos de lo que alguna vez fue un centro de investigación avanzada. Poco a poco, lo que había parecido una reliquia olvidada comenzaba a tomar forma nuevamente, pero algo en el terreno hacía que la reconstrucción resultara particularmente difícil. Brasil pronto empezó a notar lo que llamó un desgaste anormal en el equipo. Las perforadoras fallaban prematuramente, los cables parecían más frágiles de lo esperado y las hojas de las herramientas se embotaban demasiado rápido.
como si estuvieran cortando algo más denso que la roca. Las explicaciones técnicas no concordaban con lo que estábamos viendo en la práctica. Fuera lo que fuera que se encontraba enterrado en ese lugar, parecía resistirse a ser desenterrado. Al quinto día, uno de los trabajadores desapareció por varias horas. Chen, un cargador experimentado, se alejó del grupo para recoger una caja de suministros y nunca regresó. Su radio no respondió. Cuando finalmente lo encontramos, horas después, estaba sentado cerca de la ladera rocosa, contemplando un área donde ni siquiera habíamos comenzado a excavar. No parecía desorientado ni herido, solo ausente. Dijo que se había distraído y había perdido la noción del tiempo. Insistí en que fuera examinado, pero se negó. A partir de ese momento, la inquietud comenzó a instalarse en el equipo. Las dificultades no se limitaban a la hostilidad del terreno. Grupos armados todavía operaban en la región, y el riesgo de encontrarnos con personas que no deseaban nuestra presencia allí era una posibilidad constante. Habíamos logrado obtener la autorización de los grupos locales y pagamos sumas considerables para garantizar que nadie interfiriera con nuestra misión. Pero esos acuerdos nunca eran certezas absolutas. Siempre existía la posibilidad de que alguien cambiara de opinión. Durante la segunda semana, se escucharon disparos a la distancia, resonando en el valle. Nadie comentó nada durante la cena, pero el silencio alrededor del fuego se volvió más denso que de costumbre. Poco a poco, la sensación de aislamiento dejó de ser solo una idea para convertirse en una realidad ineludible. Estábamos demasiado lejos de cualquier ciudad grande, y los caminos que nos conectaban con la civilización eran precarios. Si algo nos ocurría, no habría un rescate inmediato. La radio de largo alcance solo funcionaba en momentos específicos, cuando la interferencia natural lo permitía, y los suministros, aunque suficientes, debían ser racionados con cautela, ya que no sabíamos si habría retrasos en los reabastecimientos. Fue durante una de las excavaciones que comenzó a emerger del suelo una estructura que no aparecía en ninguno de los registros antiguos. No era natural, eso estaba claro. Sus bordes eran demasiado rectos, su superficie lisa y resistente, como si hubiera sido tallada con precisión. El material no correspondía a ninguna otra capa geológica del sitio, y su posición bajo tierra indicaba que debía haber estado allí durante siglos, tal vez milenios. Sin embargo, no había marcas de erosión ni signos de deterioro que indicaran el paso del tiempo. Uno de los geólogos sugirió que podría tratarse de una formación geológica poco común, algo raro pero no imposible. Quise aceptar esa explicación, pero había algo en aquella estructura que no encajaba, algo que desafiaba todo lo que habíamos encontrado hasta ese momento. Brasil propuso que removiéramos la mayor cantidad posible de sedimentos para exponer el resto de la estructura antes de tomar cualquier decisión, y eso fue exactamente lo que hicimos. Pero cuando la tierra cedió ante el trabajo de nuestras herramientas, algo se reveló ante nosotros, algo que me hizo cuestionarme si realmente debíamos continuar. Había una entrada, o al menos algo que se asemejaba a una. Un arco casi perfecto, tallado en la roca, que parecía conducir a un pasaje subterráneo. El problema era que, según nuestros registros, allí no debía haber nada. Ninguna civilización conocida había excavado o construido algo semejante a esa altitud. Y, aun si lo hubieran hecho, ¿cómo había permanecido intacto durante tanto tiempo? Los trabajadores se detuvieron ante el hallazgo, y por un largo instante nadie dijo nada. Fue en ese silencio absoluto que noté algo que debí haber percibido antes. El viento se había detenido. Desde que llegamos, las ráfagas cortantes nunca habían cesado, pero ahora
todo estaba en calma. El aire inmóvil, las hojas suspendidas en un instante de quietud. Y entonces, como si algo dentro de aquel pasaje estuviera escuchándonos, la temperatura descendió abruptamente. Brasil, siempre el más pragmático del grupo, fue el primero en romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Si está cerrado, es posible que haya acumulación de gas en su interior. Necesitamos hacer una lectura antes de entrar. Pero en el fondo, sabía que no era solo eso lo que le inquietaba. Sus ojos estaban fijos en la entrada de la cámara, con la misma expresión que tendría un escalador al observar un desfiladero que amenaza con derrumbarse en cualquier momento. Como si algo dentro de él le advirtiera que no debíamos continuar. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentimos. Aquel lugar había sido sellado por una razón. Las lecturas no indicaban niveles peligrosos de gases tóxicos, lo que nos dio la autorización para avanzar. Descendimos lentamente, asegurando nuestras cuerdas a las rocas exteriores para mantener el control en todo momento. La atmósfera en aquel sitio era peculiar. La textura de la roca a nuestro alrededor era demasiado suave para haber sido moldeada por la erosión natural. Cuando mis pies tocaron el suelo, tuve la sensación de que estaba pisando algo que jamás debió haber sido expuesto al mundo exterior. En lo más profundo de la estructura encontramos lo que parecía ser la entrada real. Una cámara increíblemente bien conservada, oculta bajo la montaña durante incontables generaciones. No puedo decir con certeza qué esperábamos encontrar allí. Artefactos, huesos, algún indicio de una civilización perdida. Pero lo que vimos desafió toda lógica. En el centro de la cámara, rodeado por un círculo de piedras cubiertas de símbolos incomprensibles, yacía un cuerpo. No era humano. No del todo. A primera vista, podría haber pasado por una momia, pero sus proporciones no encajaban. Tenía 4 brazos. La forma de su cráneo era alargada, con protuberancias óseas en los lugares donde deberían estar las sienes. Su piel, seca y casi translúcida, mantenía un tono grisáceo peculiar, como si el tiempo la hubiera detenido en un estado imposible de conservación. El silencio que siguió duró más de lo que cualquiera de nosotros estaría dispuesto a admitir. Brasil fue el primero en moverse, retirando con sumo cuidado parte del polvo que cubría a la criatura. La expresión en su rostro osciló entre el asombro y el miedo. «Esto no tiene sentido», murmuró, y vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Sentí algo crecer dentro de mí. No era miedo, no exactamente. Era una especie de comprensión incómoda, como si estuviera enfrentándome a algo que mi mente se negaba a aceptar. Los grabados en las piedras alrededor del cuerpo parecían seguir un patrón que ninguno de nosotros reconocía. Sin embargo, Lauren, nuestra bióloga principal, ya estaba más enfocada en analizar la momia. «La conservación de este cuerpo es imposible», dijo en voz baja, como si hablara consigo misma, mientras pasaba un escáner portátil sobre la criatura. El tejido orgánico aún responde levemente al análisis espectral. No es solo un residuo biológico. Aquí hay algo que sigue vivo. Brasil la miró de reojo, como esperando que se tratara de alguna broma. Pero no lo era. Lauren revisó los datos en su dispositivo, con la expresión de alguien que acaba de presenciar algo que desafía toda lógica. Uno de los trabajadores, Chen, dio unos pasos hacia atrás, murmurando algo en voz baja. Siempre había sido uno de los pocos que insistía en respetar las historias del lugar, en no perturbar tumbas ni desafiar maldiciones. Sus ojos estaban fijos en la momia, pero su respiración era irregular, pesada. El sudor perlaba su frente, y con una expresión de creciente angustia, llevó ambas manos a los lados de su cabeza, como si tratara de contener un malestar
que se hacía cada vez más intenso. «Aquí hay algo que no está bien», murmuró, demasiado bajo para que alguien más lo escuchara. La decisión de retirar el cuerpo fue inmediata. Brasil y su equipo comenzaron a preparar el transporte para llevarlo al laboratorio improvisado que habíamos instalado en las inmediaciones. Dudé por un instante, observando los grabados alrededor de la momia. No parecían ser meramente decorativos. Eran marcas de contención. Tal vez un sello. Pero antes de que pudiera advertirlo, el equipo ya estaba levantando el cuerpo, ignorando cualquier instinto primitivo que nos gritaba que no debíamos perturbar aquel lugar. Cuando la momia fue retirada del círculo de piedra, el silencio en la cámara se intensificó. Podría jurar que el aire se sintió distinto, como si algo sutil, casi imperceptible, hubiera cambiado a nuestro alrededor. Pero tal vez solo era mi mente intentando encontrar explicaciones racionales. Tal vez solo era el peso del descubrimiento. Pero algo dentro de mí me decía que no era así. El cuerpo de la criatura ya estaba asegurado dentro de un lienzo sellado cuando el doctor Loren inició su análisis preliminar. El material extraño que cubría su piel no era simplemente resina ni un producto de la mineralización natural. La sustancia reaccionaba al contacto, absorbiendo el calor y alterando su estructura microscópica en función de la iluminación de la linterna. Loren recolectó muestras meticulosamente, raspando con cuidado la capa externa de la momia y aislando pequeños fragmentos de tejido en cápsulas herméticas. «Esto no debería ser posible», murmuró sin apartar los ojos de la pantalla de su bioanalizador portátil. «Los tejidos orgánicos, después de tanto tiempo, deberían estar completamente fosilizados o descompuestos». Pero lo que apareció en el escáner era diferente. Células, aún activas. Nadie dijo nada durante un largo momento. Era como si ninguno de nosotros quisiera admitir lo que eso implicaba. Actividad biológica en un cadáver que, según todas las estimaciones, llevaba allí milenios. Brasil aclaró la garganta. Podría ser un error de lectura. El equipo tal vez esté captando contaminación externa, algún tipo de bacterias. Pero Loren negó con la cabeza de inmediato. «Esto pertenece a la criatura y está reaccionando al ambiente». A medida que el análisis continuaba, Chen se alejó unos metros de la tienda de aislamiento, respirando de forma entrecortada. Desde que habíamos salido de la cámara, se mantenía inquieto, limpiándose la frente cada pocos segundos, a pesar de que la temperatura exterior era extremadamente baja. Intentó decir algo, pero su voz salió arrastrada, como si su lengua se volviera más pesada en su boca. «No me siento bien», murmuró. Al principio, nadie prestó demasiada atención. Estábamos agotados, privados de sueño y bajo una presión constante. Pero muy pronto, todos nos daríamos cuenta de que Chen no era el único que estaba empezando a cambiar. Pero entonces tropezó y cayó de rodillas, sosteniendo su pecho como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto demasiado denso para poder respirarlo con normalidad. Corrimos hacia él sin dudarlo. Su piel, que al principio solo mostraba los efectos del sudor, ahora se veía anormalmente pálida, como si su sangre se espesara bajo la epidermis. Sus ojos, borrosos y dilatados, reflejaban una expresión de desconcierto que nos estremeció. «Chen, ¿puedes oírme?». Brasil lo sostuvo por los hombros, intentando hacerlo reaccionar, pero el hombre apenas logró emitir un gemido incomprensible. Su respiración era corta y entrecortada, como si luchara contra algo invisible para nosotros. Fue entonces cuando Lurín pareció comprender lo que estaba sucediendo. Inhaló algo dentro. Su mirada se dirigió de inmediato a las muestras que había recogido. Las partículas en el aire dentro de esa cámara
el polvo que cubría a la momia. No era polvo ordinario. La simple idea provocó un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Habíamos pasado tanto tiempo centrados en examinar el cadáver que ignoramos por completo el entorno que lo rodeaba. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba Chen expuesto a esa contaminación? Brasil lo ayudó a ponerse en pie, pero su estado ya mostraba un deterioro preocupante. Sus músculos parecían incapaces de responder correctamente a sus propios comandos, y su piel alternaba entre episodios de calor extremo y frialdad anormal, como si su cuerpo estuviera tratando de regular una temperatura interna que ya no podía controlar. Tenemos que sacarlo de aquí y estabilizarlo en el campamento. Mi voz intentó mantenerse firme, pero la urgencia era evidente en cada palabra. Durante el camino de regreso, Chen osciló entre momentos de consciencia y episodios de absoluta inercia. A ratos parecía querer decirnos algo. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno. En otras ocasiones, sus músculos sufrían espasmos ligeros, como si algo dentro de él estuviera ajustándose. La fiebre, que subía y bajaba de manera errática, era un síntoma que ninguno de nosotros podía explicar. Los medicamentos básicos que teníamos en el campamento hicieron poco para estabilizarlo. Fuera lo que fuera lo que había inhalado, no parecía reaccionar como una infección convencional. En ese punto, el equipo estaba claramente dividido. Algunos insistieron en que debíamos evacuar a Chen y buscar atención médica fuera del campamento. Otros, como Lurín y Brasil, se enfocaron en continuar con la investigación. Si lo que afectó a Chen está directamente relacionado con lo que encontramos dentro, no podemos detenernos ahora, argumentó el biólogo. Tenemos que entender lo que está ocurriendo antes de tomar una decisión. Pero sabía que no era una respuesta sencilla. El problema era que no teníamos idea de con qué estábamos lidiando. A medida que avanzaba la noche, Chen empeoró. Su respiración se volvió irregular, a veces casi imperceptible. Su cuerpo estaba cubierto de sudor hasta el punto de empapar el lienzo sobre el que descansaba. Y entonces, algo que ninguno de nosotros esperaba sucedió. Su temperatura cayó drásticamente. Cuando Brasil revisó sus signos vitales, su piel estaba fría, demasiado fría, como si todo el calor hubiera sido drenado de su interior. Y luego, sin previo aviso, sus ojos se abrieron. La expresión que vimos en su rostro no era la misma de antes. En ese instante, lo supe. Algo dentro de Chen había cambiado, y no había vuelta atrás. Esto no puede estar pasando. No quería decirlo en voz alta, pero las palabras escaparon de mis labios como un susurro tembloroso, casi involuntario. No era una pregunta, era una negación. Los trabajadores locales, que hasta ese momento solo observaban desde la distancia, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos ya recogían sus pertenencias, como si en cualquier momento fueran a marcharse. Entre ellos, una mujer trazó en el aire un gesto antiguo, un símbolo que no reconocí. «Esto nunca debió ser traído aquí», dijo en voz baja, evitando mirar directamente el cadáver. No sabía qué pensar. Mi escepticismo me decía que aquello era un reflejo natural, tal vez una consecuencia del desplazamiento interno de los tejidos en el proceso de descomposición, tal como Loren intentó explicar. Pero una parte de mí sabía que era más que eso. Podíamos sentirlo. Todos podíamos. Fue entonces cuando el monitor de bioseñales, que Loren había dejado junto a la momia, comenzó a registrar actividad biológica espontánea. La pantalla mostró una fluctuación, luego otra. Los números se alteraron. Lo que antes era una línea recta, indicadora de ausencia total de vida, comenzó a dibujar un patrón irregular,
semejante a un latido que no debería existir. «Esto no puede ser correcto», murmuró Lauren, revisando los datos con una mezcla de incredulidad y temor. Pero antes de que pudiera reiniciar el equipo para verificar la lectura, un nuevo sonido resonó en la tienda. Esta vez, todos lo escuchamos. Un crujido profundo y seco proveniente del interior del cuerpo. Un sonido orgánico, imposible de ignorar, como si el cartílago se realineara, como si algo dentro de aquel cadáver estuviera intentando ajustarse. El equipo entró en pánico. Algunos retrocedieron de inmediato, volcando sillas y equipos en el proceso. Otros simplemente quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Brasil trató de calmar al grupo, pero era evidente que su propia voz temblaba. En la esquina de la mesa, la radio emitió un chasquido repentino, interrumpiendo el caos por un instante. Pero no hubo transmisión, solo ruido estático. Luego, el monitor de bioseñales volvió a fluctuar, esta vez con mayor frecuencia. Y fue en ese momento que me di cuenta, lo que fuera que estuviera dentro de ese cuerpo, no estaba completamente muerto, y ahora se estaba despertando. La degradación de Chen era innegable. Su estado, inicialmente interpretado como un cuadro febril inusual, había evolucionado a algo que nadie podía clasificar. Su piel, con un brillo húmedo y matices grisáceos, parecía volverse más delgada, casi translúcida en algunas zonas. No había hablado de forma coherente en horas. A veces murmuraba palabras inconexas, intercaladas con risas cortas y sofocadas, como si participara en una conversación silenciosa con algo que solo él podía escuchar. Pero lo más inquietante era su temperatura corporal. No seguía ningún patrón predecible. Oscilaba entre un calor febril extremo y un frío antinatural en cuestión de minutos. Un fenómeno que desafiaba toda explicación médica o fisiológica. Brasil, siempre metódico y centrado, perdió la paciencia cuando uno de los trabajadores intentó sujetar a Chen, temiendo que se volviera peligroso. «Es uno de los nuestros», gritó, apartando al hombre con un empujón. Pero la verdad era que nadie sabía cómo manejar aquella situación. Cualquier decisión parecía equivocada. No podía ser trasladado montaña abajo en busca de ayuda médica sin poner en riesgo la expedición, y nadie se atrevía a llevarlo sin un diagnóstico claro. Aislarlo era cruel, pero era la única alternativa viable hasta comprender mejor lo que estaba ocurriendo. La doctora Lauren insistió en que Chen sufría una infección atípica, posiblemente causada por patógenos desconocidos que habría inhalado en el sitio de excavación. Pero eso no lo explica todo, añadió con vacilación, rascándose inconscientemente el antebrazo. En los últimos minutos, su respiración se había vuelto irregular, y gotas de sudor resbalaban por su rostro, a pesar del frío intenso. Nadie parecía notar su incomodidad. Aún, los cambios en Chen comenzaron a manifestarse en sus reflejos y en la forma en que interactuaba con el entorno. Reaccionaba con demasiada rapidez a estímulos aleatorios, como si anticipara los movimientos antes de que sucedieran. Su mirada, vacía y fija, seguía a personas que aún no se habían movido. Era inquietante. Cada gesto parecía instintivo, carente de lógica. Hubo un momento en que extendió la mano para tomar un vaso de agua incluso antes de que alguien se lo ofreciera. El silencio del equipo se hizo más profundo. Nadie lo veía ya como una simple fiebre. La tensión aumentó y las discusiones se volvieron inevitables. La paranoia se propagó tan rápido como la infección. La expedición se dividió entre quienes querían evacuar el lugar y quienes creían que aislar a Chen y continuar la misión era la única opción. Algunos trabajadores comenzaron a murmurar maldiciones sobre cosas que deberían haber permanecido enterradas.
y no importaba cuánto Brasil intentara mantener al equipo unido. Su autoridad comenzaba a desmoronarse ante el miedo irracional que se extendía entre ellos. Fue entonces cuando la doctora Loren, mientras intentaba calmar a uno de los técnicos, presionó sus dedos contra sus sienes y se tambaleó levemente. «Estoy bien», dijo apresurada, pero no convenció a nadie. Se aferró a su muñeca, como si midiera su propio pulso, buscando un ritmo normal. Pero había algo más. Pequeñas manchas oscuras, casi imperceptibles, aparecieron en la piel de su antebrazo, cerca del lugar donde había manipulado la muestra tomada del cadáver. Sus ojos se nublaron por un instante, como si el agotamiento le drenara la vitalidad en cuestión de horas. Entonces, uno de los asistentes lo notó y preguntó, vacilante: «Doctora Loren, ¿usted también está enferma?». La incertidumbre dentro del equipo se convirtió en ruido. Cada sombra mal proyectada en el campamento, cada sonido lejano proveniente de la cámara de excavación, cada fiebre inexplicable, se interpretaba como una señal de que habían cometido un error irreversible al perturbar algo que nunca debió ser despertado. Al despuntar el alba, el campamento se vio enfrentado a un problema inesperado. El terreno parecía haber cambiado. Algunas de las marcas de posicionamiento que habíamos trazado la noche anterior se habían desplazado ligeramente, como si algo bajo la superficie se hubiera movido durante la oscuridad. Brasil inspeccionó el equipo en busca de alguna anomalía, pero al no encontrar nada fuera de lo común, atribuyó lo sucedido a la dilatación del hielo provocada por las fluctuaciones de temperatura. Quise creer que estaba en lo cierto. Era la explicación lógica, la única que tenía sentido. Sin embargo, una duda se instaló en mi mente y, desde ese momento, no me abandonó. Los primeros días estuvieron dominados por la logística. Transportar suministros hasta un lugar tan remoto ya era un desafío, pero reconstruir un sitio arqueológico en ruinas lo hacía todo aún más complejo. Cada pieza de equipo requería ser trasladada con extremo cuidado, y las improvisadas rutas de transporte eran constantemente interrumpidas por tramos intransitables de roca y vegetación. Contábamos con mapas antiguos que indicaban los accesos construidos en la década de 1980, pero muchos de ellos se habían vuelto inutilizables. Algunos caminos simplemente habían desaparecido. El equipo trabajó sin descanso para recuperar el sitio. Durante el día, el calor resultaba tan implacable como el frío nocturno, y el esfuerzo físico se convertía en una carga insoportable debido a la altitud. El aire enrarecido nos obligaba a calcular cada movimiento con precisión para conservar energía, pero los trabajadores no tenían ese lujo. Debían partir la roca, estabilizar el suelo, erigir puestos auxiliares y desenterrar los restos de lo que alguna vez fue un centro de investigación avanzada. Poco a poco, lo que había parecido una reliquia olvidada comenzaba a tomar forma nuevamente, pero algo en el terreno hacía que la reconstrucción resultara particularmente difícil. Brasil pronto empezó a notar lo que llamó un desgaste anormal en el equipo. Las perforadoras fallaban prematuramente, los cables parecían más frágiles de lo esperado, y las hojas de las herramientas se embotaban demasiado rápido, como si estuvieran cortando algo más denso que la roca. Las explicaciones técnicas no concordaban con lo que estábamos viendo en la práctica. Fuera lo que fuera que se encontraba enterrado en ese lugar, parecía resistirse a ser desenterrado. Al quinto día, uno de los trabajadores desapareció por varias horas. Chen, un cargador experimentado, se alejó del grupo para recoger una caja de suministros y nunca regresó. Su radio no respondió. Cuando finalmente lo encontramos, horas después, estaba sentado cerca de la ladera rocosa,
contemplando un área donde ni siquiera habíamos comenzado a excavar. No parecía desorientado ni herido, solo ausente. Dijo que se había distraído y había perdido la noción del tiempo. Insistí en que fuera examinado, pero se negó. A partir de ese momento, la inquietud comenzó a instalarse en el equipo. Las dificultades no se limitaban a la hostilidad del terreno. Grupos armados todavía operaban en la región, y el riesgo de encontrarnos con personas que no deseaban nuestra presencia allí era una posibilidad constante. Habíamos logrado obtener la autorización de los grupos locales y pagamos sumas considerables para garantizar que nadie interfiriera con nuestra misión. Pero esos acuerdos nunca eran certezas absolutas. Siempre existía la posibilidad de que alguien cambiara de opinión. Durante la segunda semana, se escucharon disparos a la distancia resonando en el valle. Nadie comentó nada durante la cena, pero el silencio alrededor del fuego se volvió más denso que de costumbre. Poco a poco, la sensación de aislamiento dejó de ser solo una idea para convertirse en una realidad ineludible. Estábamos demasiado lejos de cualquier ciudad grande, y los caminos que nos conectaban con la civilización eran precarios. Si algo nos ocurría, no habría un rescate inmediato. La radio de largo alcance solo funcionaba en momentos específicos, cuando la interferencia natural lo permitía, y los suministros, aunque suficientes, debían ser racionados con cautela, ya que no sabíamos si habría retrasos en los reabastecimientos. Fue durante una de las excavaciones que comenzó a emerger del suelo una estructura que no aparecía en ninguno de los registros antiguos. No era natural, eso estaba claro. Sus bordes eran demasiado rectos, su superficie lisa y resistente, como si hubiera sido tallada con precisión. El material no correspondía a ninguna otra capa geológica del sitio, y su posición bajo tierra indicaba que debía haber estado allí durante siglos, tal vez milenios. Sin embargo, no había marcas de erosión ni signos de deterioro que indicaran el paso del tiempo. Uno de los geólogos sugirió que podría tratarse de una formación geológica poco común, algo raro, pero no imposible. Quise aceptar esa explicación, pero había algo en aquella estructura que no encajaba, algo que desafiaba todo lo que habíamos encontrado hasta ese momento. Brasil propuso que removiéramos la mayor cantidad posible de sedimentos para exponer el resto de la estructura antes de tomar cualquier decisión. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Pero cuando la tierra cedió ante el trabajo de nuestras herramientas, algo se reveló ante nosotros, algo que me hizo cuestionarme si realmente debíamos continuar. Había una entrada, o al menos algo que se asemejaba a una. Un arco casi perfecto, tallado en la roca, que parecía conducir a un pasaje subterráneo. El problema era que, según nuestros registros, allí no debía haber nada. Ninguna civilización conocida había excavado o construido algo semejante a esa altitud. Y, aun si lo hubieran hecho, ¿cómo había permanecido intacto durante tanto tiempo? Los trabajadores se detuvieron ante el hallazgo, y por un largo instante nadie dijo nada. Fue en ese silencio absoluto que noté algo que debí haber percibido antes. El viento se había detenido. Desde que llegamos, las ráfagas cortantes nunca habían cesado, pero ahora todo estaba en calma. El aire inmóvil, las hojas suspendidas en un instante de quietud. Y entonces, como si algo dentro de aquel pasaje estuviera escuchándonos, la temperatura descendió abruptamente. Su rostro estaba cubierto de sudor, pero su piel había adquirido un tono pálido y enfermizo, como si algo estuviera alterándose en su interior. Su respiración era errática. Sus ojos abiertos de par en par reflejaban un terror puro. Esto no es posible», balbuceó, y luego cayó de rodillas. Fue en ese momento cuando el primer soldado colapsó.
sin previo aviso, se dobló sobre sí mismo, convulsionando de manera violenta. El suelo bajo él se vio invadido por una sombra verdosa que emanaba de su cuerpo. No era sangre, era vapor. Un gas espeso y turbio que se extendía por el aire en movimientos sinuosos, adhiriéndose a las superficies con un resplandor viscoso. El olor acre impregnó el ambiente, trayendo consigo una sensación de opresión en el pecho, como si cada bocanada de aire transportara algo que no debía estar ahí. Los demás soldados intentaron retroceder, pero ya era demasiado tarde. Uno a uno cayeron, primero el segundo, luego el tercero. El sonido de las convulsiones llenó la cámara, los cuerpos sacudidos por espasmos incontrolables mientras el gas invadía sus pulmones. Uno de ellos trató de gritar, pero el sonido murió en su garganta, ahogado por algo invisible. Brasil, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, dio un paso atrás. El miedo en su rostro era evidente, pero sus ojos estaban fijos en Lorren. El científico ahora se encorvaba sobre sí mismo, sus manos aferrándose a sus propios brazos, como si intentara contener lo que estaba ocurriendo dentro de él. Algo bajo su piel se movió. Pequeñas protuberancias se agitaban bajo la dermis, como si algo estuviera creciendo en su interior. «No, no», susurró, y entonces sus ojos se abrieron de golpe. Un resplandor antinatural emanaba de sus pupilas, un reflejo interno que no debería existir. La momia dio otro paso adelante. Cada movimiento estuvo acompañado de un crujido profundo, algo que resonaba en los huesos de todos los presentes. No era un simple cadáver animado por fuerzas externas. Era algo más antiguo, más arraigado a la propia naturaleza de lo que podíamos comprender. Y entonces, como si respondiera al horror que lo rodeaba, el cuerpo de Lorren se sacudió violentamente antes de liberar un chorro de vapor verdoso de su boca, como un aliento exhalado desde el mismo abismo. El gas se expandió como un organismo vivo, buscando nuevos huéspedes. La comprensión de lo que estaba ocurriendo golpeó a Brasil con una fuerza devastadora. Esto no era solo un organismo en descomposición. No era simplemente una infección biológica. Era algo más profundo, algo que jamás debió haber sido descubierto. Habíamos liberado algo que no podía ser contenido, y ahora todos estábamos respirando nuestra sentencia de muerte. La neblina densa se acumuló en las grietas de la cueva, haciendo que el aire se sintiera más espeso que antes. El olor metálico, ahora mezclado con un dulzor nauseabundo, impregnaba la ropa, dificultando la respiración. Evodia trató de controlar el pánico mientras guiaba a los pocos sobrevivientes hacia el túnel que habían identificado al inicio de la expedición. Brasil iba justo detrás, arrastrando a uno de los soldados que apenas podía mantenerse en pie. Todos sabían que no había manera de resistir allí. La infección lo había invadido todo. Se adentraron en las profundidades, tropezando con el terreno irregular, mientras los gritos agonizantes de los que quedaron atrás se mezclaban con los sonidos cada vez más inquietantes provenientes de la cámara principal. Los militares seguían intentando contener la propagación de la criatura, pero ya era evidente que la batalla estaba perdida. El suelo vibró, como si una fuerza subterránea estuviera intentando romper las capas de hielo que separaban aquel sitio del resto del mundo. El corredor los condujo a una abertura más grande, un espacio vasto donde las paredes relucían a la luz de las linternas. Pero no era solo hielo, era vidrio natural, una capa translúcida que revelaba lo que yacía detrás. Evodia se acercó. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho, y lo que vio allí hizo que su estómago se hundiera. Cientos de cuerpos, preservados en el hielo, sus contornos perfectamente intactos.
Eran similares a la momia que encontraron en la cámara inicial. Criaturas de 4 brazos, con rasgos angulares y dispuestos en lo que parecía una formación ritual. Pero a diferencia de la primera, estos parecían inertes. No mostraban signos de descomposición ni de una lucha desesperada. Solo el silencio congelado de un tiempo perdido. Brasil maldijo entre dientes, pasándose la mano por el rostro. «Esto no es una tumba», murmuró. «Es un contenedor». Evodia apenas podía respirar cuando la verdad la golpeó con toda su intensidad. La momia original, aquella que habían descubierto primero, no era un líder enterrado con honor. No era un antiguo rey. Estaba enfermo. Era un portador. Y su civilización lo sabía. Habían sellado a sus propios muertos para evitar la propagación de la infección. La adrenalina ardía en su sangre. Todo tenía sentido ahora. Cuando rompieron el sello, liberaron algo que nunca debió regresar a la superficie. Pero ¿cómo podrían evitar que siguiera extendiéndose? Fue entonces cuando se dio cuenta. La delgada capa de hielo que cubría los cuerpos estaba resquebrajándose. El calor de la excavación, el movimiento, tal vez incluso los impactos de la lucha. Todo estaba debilitando la contención natural que estos seres habían construido para evitar la propagación de la infección. El aire se sentía más húmedo. El hielo exudaba gotas, derritiéndose lentamente. Y entonces llegó el primer crujido, pequeño, apenas perceptible. Luego otro, como madera vieja cediendo bajo el peso del tiempo. Evodia aferró el brazo de Brasil, sus ojos muy abiertos. «Si seguimos aquí, esto se abrirá». No fue necesario decir nada más. Brasil sostuvo su arma con más firmeza y comenzó a guiar al grupo hacia la salida. Pero en ese momento, uno de los soldados cayó de rodillas, tosiendo de manera violenta. Sus ojos, vidriosos, reflejaban un resplandor verdoso, el mismo brillo que Lorren había mostrado antes. La infección ya estaba con ellos, pero una certeza los perseguía sin tregua. No había posibilidad alguna de salvación. El colapso ya había comenzado, y no había manera de detenerlo. El polvo se acumulaba en la garganta de Brasil, convirtiendo cada intento de respirar en una batalla contra su propio cuerpo. Sabía que no tenía tiempo para dudar. Las paredes de la cueva comenzaron a vibrar con mayor intensidad, y el sonido de las grietas propagándose se deslizó por el ambiente como un eco traicionero. El hielo no resistiría por mucho más, y aunque los pocos sobrevivientes intentaban desesperadamente encontrar una salida, él comprendía la realidad. No todos escaparían. Alguien tenía que quedarse. Alguien debía asegurarse de que todo terminara ahí. Tropezaron con escombros caídos en su intento por avanzar, y fue en ese instante cuando Brasil vio la pila de explosivos utilizados durante la excavación. Los detonadores seguían intactos. Sus luces parpadeaban a intervalos regulares, esperando la activación de un comando. Ahí estaba la solución. Podía destruirlo todo. La momia, los cuerpos atrapados en el hielo, las esporas. Podía impedir que aquello se propagara al mundo exterior. Pero había un precio. Se volvió hacia Evodia, quien se detuvo abruptamente al comprender la decisión reflejada en su mirada. «No», fue todo lo que pudo decir, entre jadeos, con el horror dibujado en su rostro pálido. «Vete», ordenó él, tomando uno de los detonadores y aferrándolo con fuerza. «Lleva contigo a los que puedan salir. No mires atrás». Ella dudó. El caos a su alrededor hacía que todo pareciera irreal, como si ya no existiera el tiempo para tomar decisiones. Pero a pesar de ello, luchó contra la idea de abandonarlo. Brasil sabía que intentar convencerla con palabras sería en vano, así que simplemente se dio la vuelta y corrió de regreso a la cámara principal.
donde la batalla entre los soldados restantes y aquello en lo que se había convertido la momia continuaba desarrollándose. El aire estaba impregnado con el hedor a carne quemada, mezclado con el aroma áspero de las esporas en suspensión. Las linternas parpadeaban. Sus haces de luz luchaban por atravesar la densa niebla que flotaba sobre todo el escenario, como una presencia latente. Observó los cuerpos caídos en el suelo, los soldados convulsionando, sus miembros sacudidos por espasmos incontrolables. El vapor verdoso que emanaba de las grietas abiertas en la momia se extendía con rapidez, alcanzando cada rincón de la excavación. Ya no quedaba nadie más para hacerle frente. Sus dedos se cerraron con firmeza alrededor del gatillo del detonador. Lo único que lo separaba de la completa destrucción de aquel lugar era una última mirada a la criatura atrapada en el hielo. Giró lentamente la cabeza. Las figuras congeladas seguían ahí, pero por alguna razón tuvo la sensación de que ahora lo estaban observando directamente. Sus rostros mantenían la misma expresión inerte, pero había algo en la manera en que sus sombras se proyectaban sobre la superficie helada, algo en la forma en que la luz se reflejaba en sus ojos congelados. Ellos sabían. Estaban esperando. Un pensamiento frío y certero se arraigó en su mente. Nunca fuimos los primeros. Aquella tumba había sido sellada antes. Los antiguos intentaron detener la propagación. Pero si la humanidad había logrado llegar hasta allí, entonces aquello no había comenzado con ellos. ¿Cuántas veces había sido abierta esa tumba? ¿Cuántos otros habían hecho exactamente lo que él estaba a punto de hacer? El hielo comenzó a resquebrajarse con más fuerza, como si algo en su interior intentara liberarse. No había más tiempo. Presionó el botón. El mundo explotó en un estallido de luz. La onda expansiva llegó primero, sacudiendo todo a su paso con la furia de un terremoto desatado. El techo de la cueva cedió al instante. Toneladas de roca se precipitaron como hojas cortantes desgarrando el aire. El impacto lo lanzó al suelo, y sus pulmones protestaron bajo el peso que lo aplastaba. Intentó abrir los ojos, pero todo lo que vio fue polvo y sombras. El dolor se volvió distante. El colapso lo consumió. Y entonces, finalmente, llegó el silencio. Lo encontré junto a los pocos sobrevivientes que aún resistían. Al principio, el alivio fue abrumador. En medio del caos, las pérdidas y la destrucción que habíamos presenciado, verlo allí, entero, era como una chispa de esperanza en medio de aquel infierno. Pero esa sensación no duró. No podía durar. Algo en la manera en que me miró hizo que la piel se me erizara. Pequeños detalles, quizás imperceptibles para cualquiera más, pero que para mí fueron evidentes. La forma en que dudó antes de llamarme por mi nombre. El ligero temblor en sus manos. La palidez enfermiza que no coincidía con el hombre que conocía. Algo no estaba bien. Al principio intenté racionalizarlo. Había pasado por un estado de shock, como todos nosotros. Había sobrevivido al colapso de la cueva, al terror de ver los cuerpos agitándose, al hedor de la carne quemada y a los gritos que aún resonaban en nuestras cabezas. ¿Quién podría salir ileso después de todo eso? Pero cuanto más lo observaba, más comprendía que no era solo el trauma lo que lo afectaba. Su mirada era distinta. La cadencia de sus palabras, el tiempo que tomaba en responder a mis preguntas. Parecía elegir con mucho cuidado cada frase antes de pronunciarla. El silencio entre nosotros se volvió sofocante. El viento agudo de los Andes silbaba a la distancia, pero sentía que estaba más lejos de lo que debía. Lo llamé por su nombre, intentando encontrar una verdad en su expresión, algo que me dijera que estaba equivocada. Me devolvió la mirada, y en ese momento lo supe.
No necesitaba que hablara. Algo dentro de mí ya conocía la respuesta. Si entendemos, podemos contenerlo. ¿Y si tuviera razón? ¿Y si, de alguna manera, esto pudiera utilizarse para evitar nuevas infecciones, para proteger vidas? Pero también, ¿y si estuviera equivocado? ¿Y si todo lo que estaba haciendo no fuera más que llevar esta plaga al mundo exterior? ¿Era un riesgo aceptable? ¿Podría vivir conmigo mismo si decidiera creerle y estuviera en un error? El peso de esta decisión cayó sobre mí como una losa. Nunca me había sentido tan agotado. Nunca había deseado tanto estar equivocado. Pero sabía que no lo estaba. El aire se volvió sofocante, opresivo, como si se hubiese convertido en algo tangible que presionaba mi pecho, asfixiando cualquier intento de razonar. Mi hijo me miraba, discutiendo con una convicción inquebrantable, y sabía que esa era la última oportunidad. No quedaba tiempo para debates, para reflexiones, para cuestionar lo que ya había decidido. El rugido del helicóptero militar en la distancia marcaba el inicio de la evacuación. En cuanto nos fuéramos, todo quedaría fuera de mi alcance. No podría garantizar nada. No podría evitar nada. Y si lo dejaba subir a esa aeronave, lo que fuera que llevase dentro también lo haría. Notó mi mirada, mi vacilación, y dio un paso adelante. «Mamá, escúchame». Su voz era entrecortada, pero en ella aún persistía una confianza inexplicable. «No podemos destruir esto. ¿Viste lo que sucedió? ¿Viste lo que intentaron ocultar? Podemos comprenderlo». ¿Comprenderlo? ¿De verdad crees que esto puede ser contenido? ¿Qué se puede estudiar sin consecuencias? ¿No has aprendido nada de lo que vimos? Sacudió la cabeza, frustrado. No soy como ellos. Estoy bien. Mi cuerpo reaccionó de otra manera. ¿Y si solo es cuestión de tiempo? Debo irme de aquí, dijo, su voz cargada de algo que rozaba la súplica. Necesito llevar esto a las personas indicadas. Vi con mis propios ojos cómo el patógeno invadió sus células, lenta pero implacablemente. No era un descubrimiento científico. Era una sentencia de muerte esperando ser firmada. El helicóptero está listo para la evacuación. Todos los sobrevivientes a bordo, ahora. Se giró rápidamente, listo para correr. Sabía que, si subía a ese avión, nada podría detenerlo. No había tiempo para convencerlo. No había tiempo para que viera lo que yo ya sabía. Mi mano tembló mientras lo sujetaba por la muñeca. Trató de soltarse, pero mi agarre se endureció. «Mamá, suéltame. ¿Qué haces?» «Perdóname». Eso fue lo único que pude decir antes de rodear su garganta con la otra mano. Sus ojos se abrieron, primero con sorpresa, luego con desesperación. Trató de resistirse, de arañar mis dedos, de decir algo, pero no podía escuchar. No podía permitir que ningún sonido suyo me alcanzara. Si lo hacía, podría dudar. Y dudar significaba fallar. Luchó contra mí, con la fuerza de quien sigue aferrado a la vida. Pero no duraría mucho. Mis dedos se afianzaron. Mi decisión ya había sido tomada. El tiempo se detuvo. O quizás se extendió más allá de mi comprensión. Mis pulmones ardían como si me estuviera ahogando junto con él. Mis ojos se clavaron en los suyos, viendo cómo su brillo se apagaba centímetro a centímetro, hasta que todo lo que quedó fue un reflejo vacío, un espejo negro que me devolvía la imagen de lo que acababa de hacer. Cuando su cuerpo quedó inerte, mis piernas cedieron. El rugido del helicóptero se acercaba. El sonido parecía distante, amortiguado, como si todo a mi alrededor fuera un eco difuso. Había matado a mi propio hijo, y tal vez nunca sabría si había hecho lo correcto. Pero el mundo exterior continuaba, y yo tenía que continuar con él. El sonido de las hélices vibraba sobre nosotros, disipando el polvo que flotaba en el aire como un luto silente.
Los militares se movían con precisión mecánica, guiando a los sobrevivientes sin dar explicaciones. El sitio sería sellado. Cualquier rastro de la excavación desaparecería de los registros, como si nunca hubiera existido, como si nada de esto hubiera sucedido. Pero había una prueba imposible de erradicar, la que latía dentro de mí, pulsando en el fondo de mi mente como una herida que jamás cicatrizaría.